Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto en esta tarde y vamos a iniciar cantando. El culto de hoy va a ser maravilloso. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar su poder. Va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Bien, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, esta tarde queremos darte gracias por el privilegio y la oportunidad de estar aquí. Queremos entregar en tus manos, Padre Celestial, y rogarte que tu gracia, tu bendición, tu poder se manifieste. Señor, tú nos ayudes y que en el poderoso nombre de Jesucristo podamos escuchar tu palabra, podamos aprender de tu palabra y podamos grabar tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos, mi Señor, mi Dios, danos la capacidad, danos la gracia, danos la ayuda, danos el poder, Padre Celestial, que le requerimos, y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes y que obres poderosamente en las vidas de cada uno de quienes escuchamos tu palabra en esta hora. Confiamos, Señor, en ti, esperamos tu nombre y, Señor, te necesitamos. Lo entregamos todo en tus manos. En el nombre de Jesucristo agradecemos estas cosas. Amén. Vamos a continuar cantando, hermanos. Vamos a cantar el himno 322. Habladme más de Cristo. Himno 265, lluvias de gracia.
Ven amigo al dulce Jesús. Ven amigo al dulce Jesús. Y feliz para siempre serás, pues si tú le buscares con fe, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si tu alito tienes un pecado, vas buscando a sus pies compasión. Y en tu amigo en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Juventude regresa al redil, a la mano de Cristo el Señor, y en los hombros triunfadas serás, por tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Bien, hermano, bueno, Dios les bendiga. Nada más. Muy bien, Dios les bendiga, hermanos. Estamos contentos y agradecidos con el Señor por la oportunidad de estar aquí. La verdad es que estos días de culto que usted no me ha visto, bueno, pues es que tenía un problema con la muela, tuve que llegar al dentista que me la extrajeran y bueno, parece que ya pasó. Y gracias a Dios por todo. Así es que, hermano, pues Dios les bendiga. Estamos orando al Señor, estamos rogando al Señor que Él obre con su poder, con su gracia y se manifieste. Y ahora sí, nuevamente, este domingo abrimos las puertas a las 10:30 de la mañana aquí en la iglesia. Abrimos la puerta, se supone que a partir empecemos a tener reuniones, pero pues siguen diciendo lo mismo, que lo hagamos en la manera de las restricciones de salida. Entonces usted venga este domingo, usted puede llegar, venga este domingo, no vamos a tener rutas, llegue este domingo y traiga su cubreboca y pues al entrar le vamos a estar dando antibacterial, ¿verdad? Y vamos a tratar de hacer lo mejor posible, tener listo el lugar, tener limpio el lugar, tener sanitizado el lugar para que usted venga y esté aquí. Vamos a tener unos sentados en la banca, otros no, y así, en fin, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para cumplir con las disposiciones que el gobierno está pidiendo. Y pues sobre todo para la seguridad de usted y de los que vengan con usted a la iglesia, de los que se reúnan, ¿verdad? Todos en la condición de seguridad. Si usted dice, pues la verdad es que yo no puedo, me siento enfermo, tengo problemas, está bien, quédese en casa, vamos a seguir publicando, vamos a seguir a través del Facebook, ¿verdad? Quédese en casa y ya cuando se abra completamente este asunto, bueno, pues entonces será la oportunidad para acá. Este asunto entonces es importante,
es importante que usted y yo pues oremos y supliquemos al Señor por su cuidado, su gracia y su misericordia. Así es que, ya lo sabes, este domingo 14, 10:30 de la mañana, tendremos solamente un culto. No queremos estar mucho tiempo, ¿verdad?, aquí, pero pues queremos empezar a reunirnos para que el nombre de Jesucristo siga siendo enaltecido. Así es que ese es el plan. Vamos a rogar al Señor que nos ayude y que no tengamos ninguna dificultad, ningún problema. Hasta que sea la oración, sea el motivo de oración constante allá en su casa, que no haya ningún problema, ninguna dificultad, incluyendo, aún si usted no va a venir, ore por los que estaremos aquí este domingo 10:30. Domingo 10:30. Así es que vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre santo de Jesucristo queremos rogarte, queremos suplicarte tu ayuda, tu poder, tu gracia y tu bendición para este domingo 14, Señor. Todos los negocios, todos los asuntos, la cuestión religiosa se va a apertar a partir del 15, Señor, pero con nosotros no tenemos culto el 15. Entonces estaremos aquí domingo, Señor, 10:30 de la mañana. Los que puedan llegar estarán aquí y, Padre, pues nos ponemos en el hueco de tu mano y rogamos, Señor, tu ayuda, rogamos, Señor, tu protección, que nos siga resguardando de la enfermedad, del problema, la dificultad, del coronavirus. Y mi Señor, pues que conforme a tu bondad y tu gracia, tú te manifiestes. Entendemos que nada sucede en esta tierra sin tu voluntad. Y Padre Celestial, pues si en tu voluntad está que pare este coronavirus, está bien, Señor, y si no, que lo que sirva a tus propósitos es lo que suceda. Señor, confiamos en ti y esperamos en tu nombre santo. Y Señor, te necesitamos. Gracias, Señor, por amarnos. Y gracias, Señor, por ser nuestro Padre, nuestro Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, te rogamos y suplicamos por estas cosas. Además, Señor, también queremos suplicarte muy sentidamente, Padre Celestial, en esta hora, por Isaí, Padre Celestial, mi nieto. Obra con el cual del cielo, Señor, el día de mañana, que va a ir al médico, Padre Santo, y el procedimiento que le van a realizar. Obra con tu poder y tu gracia. Dale fortaleza, dale confianza, dale habilidad al médico para hacerlo de la mejor manera posible, Señor. Les ponemos en el hueco de tu mano y suplicamos, Padre Celestial, también que pues es el ánimo y la fortaleza a Nagui y a su familia. Señor, confiamos en ti, esperamos en tu nombre santo y te rogamos, Padre Celestial, que te sigas manifestando de manera poderosa. Señor, esperamos en ti, esperamos en tu nombre santo, que Cristo Jesús, Señor, sea enaltecido en todo. Te rogamos estas cosas, hacemos todo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces pues ayúdenos a orar con estas peticiones, con estas dos peticiones del domingo y el día de mañana, que se iba a tener una intervención con el médico, con la especialidad de dentista. Entonces, no se olvide, ore al Señor y que el Señor derrame su gracia y ayuda. Bien, vamos a ver la palabra del Señor. Vamos a ver la palabra del Señor en Jeremías, el capítulo 31. Jeremías, el capítulo 31. Jeremías, capítulo 31, dice ahí el profeta: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Oremos. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, nuevamente delante de ti, Señor, para rogarte, para suplicarte tu gracia, de tu ayuda, de tu poder. La verdad es que yo entiendo perfectamente que sin ti no puedo hacer absolutamente nada. Tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios que hace todas las cosas, tú eres el Dios que tiene el control de todo, tú eres Dios quien mueve los corazones, tú eres Dios quien trae convicción a cada uno en su mente, en su ánimo, en su espíritu, para obrar, para que te sigamos y te obremos. Manifiéstate, Señor, con tu poder y gracia, y permite, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada entre la gente que nos escucha. Manifiéstate, pues, Padre Celestial, y obra en aquellos que apenas están abriendo la red social, el teléfono, para escuchar, Señor. Manifiéstate y glorifícate en cada uno de ellos. Señor, confiamos en ti
Esperamos en tu nombre santo, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos aquí. Esta tarde quiero hablarle acerca de un amor eterno. Con amor eterno. Con amor eterno. Ese profeta Jeremías es el cual Dios llamó, ¿verdad? Y le dijo que le había apartado desde que estaba en el vientre de su madre. Le había llamado desde que estaba en el vientre de su madre para que fuera su profeta y que le pondría sobre naciones y sobre reinos. Y dijo que el trabajo del profeta sería arrancar, sería destruir, sería arruinar y sería también edificar. Sería también plantar, dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1, versículo 10. Es interesante cuando el Señor, no quiero que vea ahí Jeremías, porque hay algunas personas que de repente dicen que no es cierto. Pero mire lo que dice ahí, dice el Señor a Jeremías, en el versículo 10 del capítulo 1 de Jeremías dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, dice, y para destruir, para arruinar y para edificar, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dice el Señor: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Qué tremenda situación, qué cosas tan, ¿verdad? Para mucha gente esto es incomprensible. Para mucha gente esto no se entiende. No se entiende. ¿Cómo que el Señor había puesto al profeta para arrancar, para destruir, para arruinar? ¿Cómo que el profeta? La verdad es que la mayoría de la gente que no entiende, que no tiene carácter cristiano, que no está realmente buscando al Señor, están pensando que la palabra de Dios, que la predicación de la palabra de Dios le sea solamente algo muy agradable, algo de que solamente le esté por ahí sobando el lomo, le esté, ¿verdad?, haciendo cuchicuchi y algunos chistes y más chistes y otros, que eso fuera toda la predicación. Mucha gente piensa que esto debería ser así. Pero mire lo que dijo el Señor acerca del profeta: te he puesto para arrancar y para destruir, para arruinar, y sí, también para edificar y para plantar, también, ¿verdad? Así es que fue puesto en medio de naciones perversas, en medio de gente perversa que no quería escuchar el consejo de Dios. Hoy parece que estamos viviendo situaciones muy parecidas. Hoy hay un montón de gente que parece que no quiere escuchar consejo de Dios. Quiere escuchar lo que los demás dicen que dijeron que habían dicho. Y eso es en lo que mucha gente se está metiendo hoy en día. Se está metiendo hoy en día. A mucha gente hoy no le interesa lo que Dios dice. El mensaje de Dios está claro. El mensaje de Dios es actual hoy, mañana y siempre. Siempre será actual. Siempre será actual. Dice, así es que, mira, dice, él fue puesto en medio de naciones perversas que no quieren escuchar el consejo de Dios. Por tal motivo, dice, por tal motivo han sido entregados, ¿verdad?, al cautiverio. La nación de Israel había sido entregada al cautiverio porque no quería escuchar palabra de Dios. En este capítulo, el Señor dice a través del profeta que Él nunca ha dejado de amar a su pueblo y que a pesar de su condición le prolongará su misericordia y su amor. Creo que es una parte importante, y a veces hay gente que parece que piensa que estas palabras no compaginan, que estas palabras no se llevan. La predicación dura, fuerte, la predicación que trae al recuerdo, trae a la mente, trae a la mente, el corazón, el pecado y la maldad en que se vive, parece que no tendría que ver con el amor y con la gracia y con la bondad y con la misericordia de Dios. Pero aquí el pueblo de Israel está cautivo
y está cautivo precisamente por su desobediencia, por su rebeldía, por su perversidad. Por su perversidad. Hoy el asunto es que hay tantos perversos hoy predicando la palabra de Dios que en realidad no han entendido lo que están haciendo de hablar acerca del Dios Todopoderoso. Así es que el Señor dice, mira, el asunto importante para ti y para mí, hermano en Cristo, es que hemos sido adoptados espiritualmente. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Hemos sido comprados como hijos de Dios. Hemos sido comprados por el Señor en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Y cuando hablamos y cuando pensamos y cuando usamos la palabra de Dios, tenemos que recordar que es la palabra eterna del Dios eterno. Es la palabra con la cual el Dios Todopoderoso, a través de su palabra, creó el cielo y la tierra y las cosas que están en el mundo. Él dijo y fue hecho. Él dijo y sucedió. Y ahora estamos predicando esa palabra. Estamos predicando de ese Dios eterno. Estamos predicando de esa palabra eterna. De esa palabra eterna. Y habría entonces que tener esa consideración bien clara en nuestra mente, en nuestro corazón, de saber que estamos delante de un Dios todopoderoso, eterno, perfecto, y delante de su palabra, que desde luego, si viene de un Dios eterno, es su palabra eterna. Su palabra bendita nos dice que el Señor nos adoptó, dice que fuimos comprados. Dice la palabra del Señor ahí en Juan capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dese usted cuenta, no éramos hijos de Dios. Hoy toda la gente piensa que siguen pensando que todo el mundo somos hijos de Dios, porque hay mucha gente que se dedica a predicar ese tipo de predicación de cosas, ¿verdad? Que dice, no, tú no te preocupes, tú eres hijo de Dios, tú estás bien, tú eres el otro. Hay gente que está en el pecado, está en la maldad, están diciendo, tú no te preocupes, no hombre, síguele igual como vas. Pero el asunto es que, dése cuenta usted, no éramos hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Así es que el día que usted y yo le recibimos y creímos, no solamente recibir por recibirlo, no, sino creerle al Dios Todopoderoso. A los que creen en su nombre, le dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias a Dios que este es un asunto de la gracia de Dios. Gracias a Dios que este es un asunto que no compete al ser humano. Gracias a Dios, pero estimados hermanos, esto no significa que deberíamos de meritar, que deberíamos de hacer que la palabra de Dios fuera menos para nosotros o para cualquiera. Sino al contrario, esto debería ser de mucho más valor para nuestras vidas, para nuestra mente, para nuestro corazón, para nuestra gente, para la enseñanza que damos, para el ejemplo que vivimos en esta tierra. En esta tierra hay gente que no tiene ningún temor. Y sueltan la lengua hablando de tantas cosas que, como dice la palabra de Dios, muchas de ellas las ignoran. Ni siquiera saben de qué están hablando. Así es que el Señor dice claramente, mira, fuimos adoptados, recibimos, dice, les dio potestad. Cuando no éramos hijos de Dios, nos dio el poder, nos adoptó para ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, dice la Biblia, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No son voluntad de la iglesia, no son voluntad de las personas, no, dice la Biblia, dice los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios Todopoderoso, sino del Dios Todopoderoso. Así es que, estimados hermanos, necesitamos recordar, estimados amigos, necesita usted escuchar con atención. Esto no es hereditario. No significa que porque su papá fue cristiano, su abuelito fue cristiano, confiaron en Jesucristo alguna vez como el Señor y Salvador de su alma, entonces eso se le pasa a usted, ¿verdad? Por herencia. De ninguna manera sucede así. Dice la Biblia, a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Y luego dice Romanos el capítulo 11. Luego todo Israel será salvo, como está escrito, 11:26 de Romanos. Vendrá de Sion el libertador,
que apartará de Jacob la impiedad. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite, dice la Biblia, sus pecados. Cuando yo quite sus pecados. Oh, mi hermano, miren, estamos pasando por un tiempo en que tenemos que meditar con toda seguridad, con todo pensamiento, ¿verdad? Gracias, Señor. ¿Sí? Necesitamos entonces meditar. Hoy estamos hablando de la palabra del Señor, estamos por estas redes sociales, hoy todo el mundo está en las redes sociales. Si usted abre el teléfono, nada más porque usted no quiera escuchar palabra de Dios, hay muchos buenos predicadores predicando y enseñando la bendita palabra de Dios, y hay otros también, un montón de charlatanes también enseñando. Pero el asunto es que hoy es el tiempo en que se está escuchando más la bendita palabra de Dios. Hoy es el tiempo en que podemos vislumbrar que la palabra del Señor se va a cumplir tal cual Él dijo. Cuando hablaba ya en Apocalipsis acerca de los 2 testigos y que todo el mundo los vería, ahora entendemos que es posible. Va a suceder. Probablemente no sé qué tanto de aquí a que el Señor venga y que sucedan estas cosas, pero probablemente la ciencia va a seguir aumentando. Pero una cosa es segura: hoy podíamos ver a una persona que está muerta, tirada allá en China a través de las redes sociales, en tiempo real. ¿Cierto o no es cierto? Así es que es exactamente, dice, aquellos 2 testigos que están allá en Apocalipsis, todo el mundo los verá, todo ojo los verá. De la misma manera probablemente estaremos viendo la venida del Señor. Todo ojo le verá probablemente en su segunda venida. Así es que estamos en cosas, hermano, estamos en cosas en que necesitamos meditar ciertamente. La palabra de Dios es verdad. El hecho del aumento de la ciencia y toda esa clase de cosas no eclipsa la palabra de Dios, al contrario, va precisamente a asegurar que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios se va a cumplir. Así es que tenemos que recordar en aquel tiempo, dice la Biblia, todo Israel será salvo. Está hablando de este pueblo que dice que yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Y todavía entendemos que el pueblo de Israel sigue sin confiar en el Señor completamente, sigue sin confiar en el Salvador, sigue sin confiar en aquel que dice: en aquel día todo Israel será salvo, dice el Señor allá en Romanos. Así es que eso es precisamente el versículo 2, dice: así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Halló gracia. Y mira, hermanos, la verdad, qué tremendo. Para nosotros cristianos de ese tiempo, la palabra gracia es una palabra tan común, es una palabra tan popular, es una palabra que no hay quien no la entienda. La palabra gracia. En el tiempo de Israel, en el tiempo que Jeremías está escribiendo acerca de esto de Israel, no es una palabra común. Porque no estaban acostumbrados a la gracia de Dios. No estaban acostumbrados a ese poder que salva, a esa gracia que salva, a esa gracia que sustenta, a esa gracia que perdona, a esa gracia que nos libra, a esa gracia que nos sostiene, a ese poder que está continuamente dispuesto para la vida suya como creyente, como cristiano, como hijo de Dios. Ellos no están acostumbrados. Para nosotros ahora entendemos inmediatamente, si usted es un cristiano que regularmente, que normalmente, o que comúnmente, o que medianamente ha visto la palabra de Dios, cuando yo le menciono la gracia, usted dirá: sí, la Biblia dice, por gracia sois salvos. Por medio de las leyes, no es de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios 18. Le digo, si usted es un creyente que medianamente trata de encontrar en la palabra de Dios provecho. Pero para aquel tiempo, la gracia del Señor no era libre. No era para cualquiera. El Señor está hablando aquí del pueblo de Israel. No está hablando de todos los pueblos. No está hablando de toda la gente. El pueblo que escapó de la espada y se halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de recursos. Se refiere a la gente de Israel que va en el desierto,
a esa gente rebelde y contradictora, a esa gente que va viviendo, ¿verdad?, en la desobediencia, en el pecado, en el no estar a gusto, estar descontentos, de verdad. Si recibían pan, ¿por qué era pan solamente? Si recibían la sombra, ¿por qué solamente la sombra? ¿Verdad? Si recibían el fuego, ¿por qué solamente fuego? Si recibían, ¿verdad?, problemas, ¿por qué solamente esto? Pues allá teníamos de todo en Egipto, teníamos berros, sandías, melones y mangos y toda esa clase de cosas. ¿Por qué nada más? Siempre estaban, ¿verdad?, peleando, siempre estaban discutiendo. ¿Verdad qué? ¿Cómo describe eso a los cristianos hoy en día? ¿Cómo describe eso a los cristianos hoy en día? Siempre descontentos, siempre malagradecidos, siempre ingratos, siempre, ¿verdad? ¿Por qué nada más eso? Pues no que Dios, no que eso, no. Si la Biblia dice, ¿por qué? Pues ¿por qué no te examinas delante del Señor? ¿Por qué no te examinas? ¿Por qué nos examinamos? ¿Verdad? ¿Por qué no nos examinamos? Hoy nosotros tenemos la bendición, hermanos, de que la gracia del Señor esté dispuesta para cada uno que crea, para cada uno que levante clamor al Señor Dios Todopoderoso y le diga: Señor, dame de tu gracia, dame tu ayuda. Para muchos que estarán diciendo: Señor, sálvame, perdona mis pecados, líbrame de la condenación, Señor, por tu gracia. Y esa gracia está dispuesta, está disponible. En el Salmo 84, dice la palabra del Señor ahí en el versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. Gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Sabe qué? Son cosas en las cuales tendríamos que meditar. Termina, dice que el Señor dice: sol y escudo es Jehová Dios. Dice: gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Dice: Jehová Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Es usted dichoso porque confía en Dios? ¿Es usted dichoso porque confía en Dios? ¿Será realmente usted dichoso? ¿Vive una vida de una persona dichosa porque confía en Dios? ¿Vive una vida dichosa porque confía en aquel que todo lo puede y que todo lo hace conforme a su nombre, a tiempo y fuera de tiempo? Dichoso el hombre que confía. ¿Sabe qué es el tiempo en que le digo, estamos viendo la palabra de Dios suceder delante de nosotros? Lo que el Señor dijo se está cumpliendo y se cumplirá. Pero se estará cumpliendo también que usted y yo estamos dichosos porque confiamos en Él. Somos dichosos porque tenemos ese sol y ese escudo que nos calienta y que nos defiende. Somos dichosos pensando claramente día con día acerca de esta clase de cosas porque tenemos al Dios del cielo. ¿O andará usted, creyente cristiano, arrastrando la cobija y quejándose que no puede hacer las cosas que el mundo hace porque usted es hermano, porque usted es cristiano? Dichoso el hombre, dice la Biblia, que en ti confía. ¿Cómo hace falta que el pueblo de Dios realmente se identifique con esa dicha que el Señor dice que debiéramos de vivir? ¿Cómo es necesario, verdad? Es necesario, oh, sí, ciertamente, mire, nuestra carne, nuestra naturaleza humana está siempre preocupada por lo que no tenemos, por lo que tenemos que no es suficiente, por lo que no tenemos que nos hace falta, por esto y por lo otro, y por las cosas que suceden, por las situaciones que suceden en este mundo. Estamos más preocupados por el coronavirus, estamos preocupados de que se quite completamente, y no recordamos que Él es nuestro sol, nuestro escudo, nuestra larga, nuestra protección, nuestra defensa, nuestro todo, ¿verdad? Y que somos dichosos cuando debemos ser dichosos, cuando confiamos en Él. Pero el punto importante es precisamente está en que es precisamente la gracia de Dios. La gracia de Dios que el Señor está derramando sobre nuestras vidas, derramando sobre nuestro andar, nuestro vivir. Normalmente, mi hermano,
recibimos de Dios más de lo que merecemos, porque no merecemos nada. Así es que la gracia de Dios, en el libro de los Hechos, el capítulo 11, dice la palabra de nuestro Señor ahí, Hechos, el capítulo 11. Y el versículo 23, Hechos 11, 23, dice la Biblia: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Mire, usted recordará, estimado hermano, y si usted no lo ha escuchado, estimado amigo, mire, en ese tiempo en que se escribe el tiempo del libro de los Hechos, es el tiempo en que la iglesia del Señor está siendo perseguida. Es el tiempo en que la iglesia del Señor está siendo, ¿verdad?, asolada literalmente por los enemigos de la cruz de Cristo. Están siendo gente que está, muchos de ellos están, dice el libro de Hebreos, que eran gente que estaban siendo mutilados, gente que estaban siendo aserrados, gente que estaban siendo quemados, gente que estaban siendo muertos por causa de su fe. No de la perversidad, por causa de la fe que tenían en el Señor Jesucristo. Y ese era el tiempo en que se vivía. Pero Bernabé, hijo de consolación, hermano Bernabé, fue invitado y llegó a la iglesia en Antioquía, y la iglesia en Antioquía se estaba formando. Y dice la Biblia, cuando llegó y vio a la gente que estaba ahí siendo salva, y vio a la gente ahí que estaba contenta. Esta gente, ustedes recordarán que esta gente es de la gente que había quemado libros de brujería, es la gente que había renunciado al pecado, es la gente que había renunciado a la maldad, es la gente que había renunciado a las religiones de prostitución, ¿verdad? Que eran toda esta clase de situaciones y tenían esa clase de vida. Pero ahora, cuando Bernabé viene a la iglesia en Antioquía y ve a la gente que ha confiado en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, se regocijó en la gracia de Dios. Se regocijó en la gracia de Dios. Oh, qué tremenda situación, estimados hermanos, el ver a creyentes que viven en la gracia de Dios, que viven en el perdón de Dios, que viven esforzándose en la bendita gracia de Dios, sabiendo lo que han recibido de parte de Dios, sabiendo que han recibido el perdón, la misericordia, la gracia, la ayuda, la fortaleza, la vida eterna. Pero qué tristeza escuchar de creyentes que toda la vida ni son dichosos, ni están confiados en Dios, ni viven por la gracia de Dios, ni siempre están buscando la manera para quejarse de Dios, de la iglesia, del pastor, de la gente de Dios, de las cosas de Dios, de la palabra. Se están quejando de que llueve, se están quejando de que hace aire, se están quejando de que no llueve, se están quejando de que no hace aire, se están quejando de que sale el sol, se quejan de que no salió el sol. Y que una simple condición como esta, estaremos viendo los resultados. ¿Cuánta gente llamándose cristiano se ha apartado del cristianismo por causa de la pandemia del coronavirus? ¿Cuánta gente ha dejado de leer la Biblia? ¿Cuánta gente ha dejado de orar? ¿Cuánta gente ha dejado de ver la palabra de Dios? ¿A cuánta gente ha dejado de tener actitud como cristiano porque hay coronavirus? ¿Cuánta gente estará aprovechando esta condición para vivir una situación que no tiene nada que ver con Cristo y con el cristianismo? ¿Cuánta gente ha dejado de vivir en la gracia de Dios? En la gracia de Dios, poniendo su alma, poniendo su corazón delante del Dios Todopoderoso, porque hay coronavirus, ¿verdad? Eso resulta igual. Esto resultaría igual que, 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 que,
¿Verdad? Aquel que dijo, ¿por qué maldices tanto? Es que cargo cosas pesadas. ¿Por qué dejas de leer la Biblia? Porque hay coronavirus. ¿Por qué has dejado de orar? Porque hay coronavirus. ¿Por qué no ves las transmisiones de la predicación de la palabra de Dios? Porque hay coronavirus. Hay coronavirus. Qué tremendo. Qué tremenda situación. Porque has dejado de tener actitudes como cristiano, como creyente, como hijo de Dios. Porque has dejado de perdonar a los que te ofenden. Porque hay coronavirus. Porque hay coronavirus. ¿Por qué estás regresando las ofensas? Porque me las hicieron y hay coronavirus. ¿Por qué estás tratando de desquitarte? Porque hay coronavirus. ¿El coronavirus habrá anulado la gracia de Dios? ¿El coronavirus habrá anulado la gracia de Dios? No lo creo. No lo creo. No lo creo. Así es que verdaderamente importante, estamos en el tiempo en que la gracia de Dios se reparte, ¿verdad? Libremente. El único asunto es que necesitamos clamar, necesitamos rogar, necesitamos suplicar, necesitamos pedir que el Señor nos siga manteniendo en su gracia, necesitamos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la palabra de Dios. Necesitamos esforzarnos porque ni en la pandemia ni nada va a eclipsar, va a apagar la gracia de Dios. La gracia de Dios sigue estando tal cual. Estando tal cual. Estando tal cual. Y ¿saben una cosa? El asunto es que muchos cristianos hoy nos estamos llamando cristianos, pero no estamos meditando, no estamos pensando, no estamos obrando conforme a la palabra de Dios. Domingo pasado en la noche Francisco estaba hablando, Pastor Ángel estaba hablando acerca de que el tiempo es poco, el tiempo está acabando. Jesucristo viene, el tiempo se está acabando. Pero yo comentando después con él, hice el comentario: ¿realmente crees tú que el Señor viene? ¿Realmente crees tú que el Señor viene? Y si realmente crees que el Señor viene, ¿estamos viviendo como que el Señor viene? ¿Estamos viviendo como que el Señor viene? ¿Creyentes? ¿Cristianos? ¿Has escuchado que Cristo Jesús está por venir? ¿Que se escuchan sus pasos? ¿Que estamos en el principio del asunto de su segunda venida? Mi pregunta es: ¿sí lo crees? ¿Sí lo crees? ¿Sí lo estaremos creyendo? ¿Sí estaremos viviendo con esa mente, con eso en mente, con eso en nuestro corazón? ¿Estaremos caminando y estaremos haciendo lo que hacemos sabiendo que Él viene? Esa es la situación. Esa es la cuestión. La gracia de Dios se ha manifestado, dice Pablo, en nuestras vidas. Se ha manifestado. Y esa gracia ahora se reparte libremente. Esa gracia se reparte a todo aquel que cree, dice la Biblia. A todo aquel que cree, lo recibe y confiesa que es su Salvador. El Señor quiere derramar su gracia. Pero no solamente a ellos, como lo estoy diciendo, pero creyentes cristianos, esa gracia está disponible para cada uno de nosotros todos los días. Todos los días. Porque esa gracia da poder a los hombres. Esa gracia da poder a los hombres. Y estimados hermanos, tengo que insistir, tengo que regresar al punto. Esa gracia da poder a los hombres, porque no podemos hacer las cosas solamente por hacerlas. La Biblia dice que todo lo que haga, sea de hecho o de palabra, hacedlo para la gloria de Dios. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos el poder de Dios para hacerlo. Necesitamos el poder de Dios para hacerlo. En 1 Corintios el capítulo 3 y el versículo 10 dice la palabra: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica.
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo. Hermano, la verdad es que gracias a Dios por aquellos que nos hablaron del Evangelio de la gracia de Dios. Gracias a Dios por aquellos que nos presentaron el Evangelio de Cristo. Y que, gracias a Dios que por ese tiempo y esa oportunidad que se tomaron, nos dieron la oportunidad de confiar en Cristo como el Señor Salvador de nuestras almas. Gracias a Dios. ¿Verdad? Gracias a Dios. Dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Es decir, a quienes les hablamos de Cristo y les enseñamos acerca de la salvación, pusimos el fundamento. Ahí está el fundamento. Dice, pero hay otros que edifican encima de ello. Otros que edifican, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica, cómo está sobreedificando. Qué lástima que haya gente que a pesar de haber sido ganados para Cristo en este ministerio, en esta obra, en esta iglesia, y luego se van de este lugar y hablan pestes, nada más porque tienen boca. El Señor les juzgue. Pero si alguno edifica sobre ello, mire cómo se edifica. Mire cómo se edifica. La verdad es que tenemos un Dios que todo lo sabe. Un Dios al que no se le escapa absolutamente nada. Ni tú, ni yo, ni nadie. Nadie podemos escapar. Cada uno mire cómo sobreedifica. Cómo sobreedifica. ¿Verdad? En el capítulo 15, 1 Corintios, dice la palabra del Señor ahí. 1 Corintios capítulo 15. Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No yo, pero la gracia de Dios conmigo. Así es que, estimados hermanos, la verdad es que es la gracia de Dios la que hace la diferencia en la vida de las personas. Esa gracia, le digo, hoy se reparte libremente. Esa gracia da poder a los hombres. Da poder a los hombres especialmente para hacer la obra de Dios. Da poder a los hombres para vivir como creyentes, vivir como cristianos, vivir en un mundo tan tentador, en un mundo lleno de tentación, en un mundo lleno de tantas cosas que son tan seductoras para cada persona. Seductoras para cada persona, para cada creyente. En un mundo que de repente hasta atinamos a pensar o queremos pensar que tiene. Y empezamos a decir, también fulano lo hace, también perengano lo hace. ¿Qué tiene? Y el hecho de que lo haga fulano o perengano no significa que está bien delante de Dios, si está mal. No significa. Aunque fulano lo haga, aunque perengano lo haga, no significa que esté bien si está mal delante de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios es repartida libremente. La gracia de Dios da poder a los hombres. La gracia de Dios capacita. La gracia de Dios capacita a los hombres. En 2 Corintios, ahí adelantito, el capítulo 1. Dice la Biblia, dice San Pablo ahí, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Mucho más con vosotros. La gracia de Dios capacita. La gracia de Dios capacita. Sabes que el día que tu servidor, el día que cualquiera que quiere servir al Señor camina y hace gestos y habla palabras para agradarle a la gente, para caerle bien a la gente, estás olvidando la gracia de Dios. El día que dejemos de predicar lo que debemos de predicar porque la gente se molesta, porque la gente se enoja y porque la gente se va, ese día olvidamos la gracia de Dios completamente.
El día que alguien viene a tomar consejo del pastor y el pastor no le dice exactamente lo que dice la palabra de Dios, entonces, y le da una toreadita, una sobadita nada más para que no se moleste, entonces hemos olvidado la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que capacita. Es la gracia de Dios la que nos da la capacidad. Dice la palabra del Señor ahí, dice ahí el apóstol, ¿verdad? Dice el apóstol ahí muy claramente en el capítulo 1 de 2 Corintios. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Así es que la gracia de Dios es repartida libremente, la gracia de Dios da poder a los hombres, la gracia de Dios capacita, la gracia de Dios capacita. ¿Sabe usted que la sabiduría humana no capacita en las cosas de Dios? Es la gracia de Dios quien da la capacidad. Es la gracia de Dios quien da la capacidad. Pero también tenemos que recordar que la gracia de Dios puede inutilizar. Puede inutilizar. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1. Les dice San Pablo allá a la gente de Corinto: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Nadie dice que la gracia de Dios es vana, pero hay gente que recibe la gracia de Dios en vana manera. En vana manera, ¿verdad? Si usted va conmigo a Santiago, el capítulo 4, Santiago capítulo 4, dice ahí la palabra del Señor, capítulo 4 de Santiago. El versículo 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y por favor, mire, la verdad es que cuando uno anda diciendo que uno es humilde, es pura mentira que somos humildes. Puro cuento. Cuando uno diciendo: ay, es que yo soy tan humilde, tan mal, tan humildito que soy, es pura mentira. Ese es pura mentira. Ese es el que es menos humilde. Porque la verdad, el que es humilde no tiene nada que andar diciendo. Y la humildad proviene de Dios. Proviene de Dios. Aprended de mí, dijo el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el asunto importante. Ese es el asunto importante. Estaba escuchando esta semana al pastor Gil Torres y habló acerca de este asunto. Habló acerca de exactamente lo mismo. Exactamente digo, cuando tú te proclamas que eres humilde, en realidad no es cierto que lo eres. Eres más soberbio que el mismo diablo. Cuando tú proclamas de tu propia persona, tratando que la gente piense de ti que eres humilde, entonces es mentira. Es mentira, no es cierto que eres humilde. No es cierto. No es verdad. Porque si así fuera, no tenías que decirlo. No tenías que procurar o presionar o hablar a la gente para tratar de mostrar tu humildad. De una manera, la Biblia dice: pues, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. El Señor da mayor gracia. Es la gracia que es repartida libremente, la gracia que da el poder a los hombres, la gracia que capacita para hacer la obra, la gracia que nos utiliza, pero la gracia de Dios que viene del Dios del cielo y que nos sostiene. Así es que no es la gracia de Dios, como le dije,
no es para el egoísmo, no es para hacernos saber o sentir a nosotros, ¿verdad? Llenarnos de nosotros mismos y establecer nuestra condición y situación. ¿Qué sería de mí si yo no estuviera? ¿Qué sería de esta gente si yo no estuviera? Cuando empezamos a decir eso, ¿qué sería de esta gente si yo no estuviera aquí? Cuando empezamos a pensar de esa manera, la verdad es que lo único que estamos hablando es de nuestro egoísmo. ¿Qué sería de mi familia si yo no estuviera? ¿Sabes qué? Probablemente sería mejor. ¿Qué sería de la iglesia si yo no estuviera? ¿Sabes qué? Probablemente sería mejor la iglesia si no estuviera yo. Pero es lo igual para todos. Es lo mismo para todos. Es lo mismo para todos. El asunto, estimados hermanos, no es para el egoísmo. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 10 dice la Biblia: cada uno según el don que ha recibido ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios. Así es que el asunto es que es la gracia de Dios que es multiforme. Es multiforme. Dios da capacidades a todos y cada uno conforme su poder y su gracia para que seamos buenos administradores. Buenos administradores, no porque tengamos capacidad, no, porque dice la Biblia, es de la gracia de Dios y ya veímos que por gracia de Dios somos sanos. Somos sanos. Así es que ahí Pedro 5:5 dice la palabra de Dios: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nomás porque eres el pastor. Nomás porque tú dices. Nomás porque tú mandas. Nomás porque. El Señor dice: sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabe cuándo sabemos que no somos humildes? Cuando no estamos dispuestos a ser humildes. Cuando estamos dispuestos a pelear porque lo que nos están mandando no nos gusta. Cuando estamos dispuestos a discutir y hasta culpar a otros porque no hice lo que tenía que hacer. Cuando estamos dispuestos a acusar a los demás porque no estaba dispuesto a que otros, ¿verdad?, hicieran más o se vieran mejor que yo. Dice la Biblia: sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, dice el versículo 6, para que los exalte cuando fuere tiempo. Oh, mi hermano, el Señor estaba diciendo allá en el tiempo de Jeremías, diciendo: has hecho Jehová al pueblo que escapó de la espada, halló gracia en el desierto. Y la verdad es que usted y yo escapamos de las garras del diablo, Usted y yo escapamos de las garras del maligno, dice la Biblia, y por su bendita gracia Él nos salvó, Él nos libertó de las manos del enemigo. Y no solamente eso, nos puso en el reposo, ¿verdad? Cuando Israel iba en busca de reposo, dice la palabra de Dios. Pero no solamente eso, vea lo que dice el versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Nada más de pensar en esta porción de la Escritura, cómo el Señor, por su gracia, hace ya muchos años nos salvó. Se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. El propio Jeremías en Lamentaciones dijo: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Yo me uno a las palabras del profeta. Yo sé que por la misericordia de Dios no he sido consumido. Yo sé que por la misericordia de Dios todavía sigo en pie. Yo sé que por la misericordia de Dios todavía sigo predicando. No porque lo merezca y porque, por cierto, nadie, ¿verdad?, merece
ser un predicador por la misericordia de Dios. No hemos sido nosotros. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué glorioso es saber que Dios no ha cambiado en su amor. El mismo amor con el que me vio cuando estaba en el pecado y en la maldad, el mismo amor con el que me vio caminando en este mundo sin rumbo y sin dirección, el mismo amor con el que me vio en mi perversidad, ese mismo amor dice: con amor eterno te he amado. El día que el Señor puso su amor eterno en mí, no ha cambiado. No ha cambiado. Mi hermano, la verdad es que es un asunto interesante, importante. Con el mismo amor con que me amó para salvarme, es el mismo amor con que me ama hoy. Y es el mismo amor que dice la Biblia, es eterno. No ha cambiado, no va a cambiar. ¿Qué cosas de gente cuando de repente en su carne el diablo les agarra en su debilidad y les dice: es que ¿cómo piensas que Dios te ama si vives esta clase de vida? ¿Cómo piensas que Dios te ama si vives esta clase de actitud? ¿Cómo piensas que Dios te ama si haces esta clase de cosas, esta clase de situaciones? ¿Cómo piensas que Dios te ama? El Señor dijo: mira, desde el día que el Señor se manifestó a mí, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Y Él dijo: por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Oh, mi hermano, qué bendición. Qué glorioso es escuchar esto de la palabra de Dios. Qué glorioso es saber que ese amor con que me amó, ese amor que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor, ese mismo, sabe una cosa, la mayoría de la gente no lo entiende. Piensa que al pasar de los años Dios va creciendo su amor, Dios lo va aumentando. Hay gente que de repente dice: no, ahora como ya he pasado tantos años en el camino del Señor, ya soy el chip del Señor. No hay tal. No hay tal. Qué bueno que aprendamos a tratar con Dios. Qué bueno que aprendamos a darle honra y gloria cada día. Qué bueno que aprendamos a pedir. Qué bueno que aprendamos a buscarle. Qué bueno que aprendamos a... Pero el amor eterno es el mismo. Ese amor eterno que no ha cambiado, que no ha dejado de ser. Pero Él dijo: y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Por lo tanto te prolongué mi misericordia. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 54, dice ahí el versículo 10: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Oh, mi hermano, el mundo está revuelto. El mar se voltea en la tierra, los montes se mueven, ¿verdad? Los collados tiemblan, pero el Señor no ha apartado su misericordia. Que cada uno que hemos confiado en Él como el Señor y Salvador de nuestras almas, que cada uno. El Evangelio según San Juan, el capítulo 13. Dice la palabra ahí del Señor, en el capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice la Biblia, los amó hasta que Él. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Qué glorioso saber, qué glorioso escuchar de la boca de nuestro Señor a través del profeta, diciendo: con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Qué amor tan glorioso es ese amor. A pesar de que le ofendemos, a pesar de que escupimos su rostro, a pesar de que
le laceramos con nuestros pecados, a pesar de que le laceramos con nuestra falta de deseo y de entendimiento, a pesar de eso, el Señor dice, con amor eterno te ama. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. La verdad es que es lo que el Señor espera de usted, de mí, de cada uno, y aún de aquellos que, diciendo que predican su palabra, se convierten en choreros y agoreros, aún se arrepienten. El Señor es fiel y misericordioso para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque con amor eterno nos ha amado. Por lo tanto, Él nos ha prolongado su misericordia. En Juan capítulo 15, el Señor dijo, en el capítulo 15, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mí. El versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermano, por ese amor. Y sabe, lo glorioso es que la Biblia dice, ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Quién me separará del amor de Dios? Dice el apóstol San Pablo a los romanos. ¿Quién? En Romanos capítulo 8. El versículo 35 dice la palabra del Señor, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por medio de aquel que nos ama. Oh, mi estimado hermano, ese es el amor de Dios. Pablo dijo que el amor de Cristo lo constreñía. Pablo dijo que el amor de Cristo lo constreñía. Qué bueno sería que nosotros entendiéramos esto y que realmente el amor de Cristo nos constriña. Que realmente el amor de Cristo nos gobierne. Que realmente el amor de Cristo nos mueva. Que realmente el amor de Cristo nos impulse. Que realmente el amor de Cristo tome el control de nuestras vidas. Pablo dijo, el amor de Cristo nos constriñe, nos gobierna, nos mueve, nos impulsa. Qué bueno sería que a cada creyente la razón más poderosa que tuviera para actuar en favor o en contra de otros, incluso, fuera el amor de Dios. El amor de Dios realmente lo constriñera. El amor de Dios lo constriñera. Pablo a los Gálatas les dice ahí en Gálatas el capítulo 2, y en el versículo 20 les dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por más murió Cristo. El profeta dijo, Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Por tanto, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué glorioso es tener un Dios como nuestro Dios. Nosotros cambiamos, nosotros dejamos, nosotros olvidamos. Muchas veces olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchas veces dejamos, hasta parece que fuera lo que sucedió en nuestras vidas, fue obra de la casualidad. Esto sucedió porque yo era bueno, esto sucedió porque yo lo hice bien, esto sucedió porque yo pensé bien, esto pasó por... Y te olvidas. Es por el amor eterno con que Dios nos ha amado y porque nos ha prolongado su misericordia. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu amor.
eterna. Gracias, Señor, por prolongar tu misericordia, especialmente en mí. Porque yo estoy seguro, yo estoy convencido, si no fuera por tu misericordia, ¿desde cuándo estaría muerto o tirado o avergonzado, siendo vergüenza a tu causa y a tu nombre? Oh Dios del cielo, bendito y alabado seas. Bendito y alabado seas. Glorioso es tu nombre, Señor. Ayúdame, por favor, y ayuda a cada uno de mis hermanos. Que ninguna condición o situación nos haga olvidar, Señor, de tu gracia, nos haga olvidar de tu amor eterno, nos haga olvidar de tu misericordia, Padre celestial. Oh, mi Señor, te ruego que tomes nuestros corazones, las mentes y las almas y permitas, Padre celestial, que nuestros espíritus deseosos te busquemos, te alabemos y te glorifiquemos. Sé en la vida, en el andar de cada uno de tus hijos. Tú los conoces, tú sabes quiénes son. Yo te ruego, Señor, aún aquellos que no consideran ni tu gracia, ni tu amor eterno, ni tu misericordia. Si hay alguien que me está escuchando y no te conoce, yo te ruego que le salves. Toca su corazón y sálvale para la gloria. En el nombre de Jesús, te agradecemos por todo. Amén. Vamos a enseguida, hermanos, a recoger los diezmos y las ofrendas. Y al hacerlo vamos a cantar el coro Soy feliz porque Cristo me salvó. Soy feliz porque Cristo me salvó. Ahora vivo por Jesús, porque Él es mi redentor. Volver atrás no puedo más, porque el mundo nada me puede dar. Soy feliz porque Cristo me salvó. Vamos a orar, hermanos, y estaremos después. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por poder escuchar tu palabra, Padre Celestial, en esta hora. Agradecemos por tu siervo y la predicación de la misma. Gracias, Señor, por tu gracia en nosotros y también gracias, Padre Celestial, por el amor eterno por el cual nos has amado, Señor, amor que no merecemos, Padre Celestial. Te ruego que por favor bendigas a cada hermano en sus hogares, Padre Celestial, que bendigas esta semana que aún continúa con tu presencia. Y te ruego que bendigas también los diezmos, las ofrendas, y gracias por la fidelidad de cada uno también para esto. Nos despedimos, Padre Celestial, suplicando tu bendición para cada uno, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.